Buenos días. Bueno, en primer lugar agradecer a los organizadores de este curso que hayan tenido la amabilidad de invitar a una especialidad, aunque está un poco fuera del ámbito clínico, del ámbito cardiológico. Es decir, me siento aquí como un poco la nota exótica del curso. Pero bueno, cada vez los patólogos forenses y los cardiólogos tenemos mucha más relación, porque compartimos un problema común, que es el de la muerte súbita cardíaca. Y esto hace, bueno, pues que tengamos muchas reuniones en las que, tanto organizadas por nosotros, participan cardiólogos, o organizadas por cardiólogos, en las que participamos nosotros. Y bueno, es una manera de poner en práctica algo que yo llevo defendiendo muchísimos años, que es la dimensión sanitaria y social de la patología forense. La patología forense hoy día está más dedicada al estudio de la muerte natural, sobre todo de la muerte súbita cardíaca, que de la muerte en teoría truculenta o la muerte violenta. Afortunadamente vivimos en un país que todavía es bastante seguro desde el punto de vista de los delitos contra las personas. Bueno, a mí se me encargó responder a esta pregunta: muerte súbita cardíaca en época de pandemia, ¿realidad o ficción? Bueno, pues vamos a ver si se puede responder a esta pregunta. Para ello, bueno, pues yo les voy a presentar unos datos. Estos datos son, primero, evolución de las autopsias del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Sevilla desde su creación, el año 2004 hasta el 2022. Estamos hablando de una evolución de 19 años, donde se han practicado 17.852 autopsias, es decir, es un número bastante importante. Las autopsias por muerte súbita cardiovascular en el último periodo de 5 años, ¿sí? 2 años antes de la pandemia y 2 años después de la pandemia, para ver qué variaciones ha habido. Las autopsias por muerte súbita asociada a deporte en estos 19 años, de 2004 a 2022. Las autopsias de muerte súbita en personas de 1 a 35 años, de 2004 a 2022, y a partir de ahí pues vamos a sacar unas conclusiones y vamos a ver si se puede responder a esta pregunta. Tengo que hacer, en primer lugar, la limitación digamos, de estas conclusiones o de la respuesta que yo pueda dar. Tengan en cuenta que yo me voy a referir a datos forenses, es decir, a datos de autopsias forenses. Entonces, hay que tomar con cautela la extrapolación de estos datos a la población general. No obstante, para que se hagan una idea, el año 2021 se produjeron en España 450.000 fallecimientos, de los cuales autopsias forenses se realizaron en 21.000, es decir, el 5,6% de toda la mortalidad en España. En fin, no es una cifra pequeña, es decir, que un 5 o 6% de todas las muertes que se han producido en España, yo creo que dan una información bastante fiable de lo que está ocurriendo a nivel nacional. Pero insisto, son autopsias forenses y yo concretamente presento las autopsias de Sevilla y su provincia. Nosotros, nuestra área de influencia son 1.900.000 habitantes. Sí, no estamos hablando de 46,5, 47 millones, que es la población nacional. Pero bueno, yo creo que esta información puede ser útil para saber un poco cómo han evolucionado y sobre todo cómo han evolucionado las cosas en un periodo tan largo como han sido 19 años. Bueno, aquí tienen en esta primera diapositiva la evolución de todas las autopsias desde el año 2004 hasta el 2022. Ven que son 17.832 autopsias, prácticamente es una media de 950 aproximadamente. En línea verde arriba tienen el total de las autopsias, en línea roja las muertes naturales y en línea azul las muertes violentas. Ustedes pueden ver que en el año 2004 la muerte violenta era superior a la muerte natural. Y eso ocurrió durante unos años, prácticamente hasta el año 2008, basado sobre todo en el gran aumento de accidentes de tráfico. En esos años se producían en Sevilla 180, 190 muertes por accidente de tráfico al año. De ahí hemos pasado
a estos años posteriores, 2008, 2010, 2011, a tener 35, 40 muertes por accidente de tráfico. Entonces ustedes ven cómo en algún punto la línea roja y la línea azul se juntan, pero a partir del año 2009 la línea azul, la muerte violenta, sigue un patrón muy horizontal, en torno a los 400 fallecidos al año, mientras que la muerte natural va progresivamente subiendo. Y la mayor subida, como ven en el gráfico, se produce el año 2022, en el periodo post-pandemia. El aumento total de las autopsias fue de un 16%, es decir, de 1.024 a 1.188, pero lo más importante es que este aumento está fundamentalmente en base al aumento de la muerte violenta, un 23%, mientras que la muerte natural subió, pero solo subió un 11%. Entonces aquí tenemos ya un primer mensaje. En el periodo, digamos, de pandemia 2021 no ha habido variaciones con respecto a la mortalidad de muerte natural, de muerte fundamentalmente cardiovascular, que es el 80% de la muerte natural que nosotros vemos, pero sí en el año siguiente, en lo que se ha llamado el periodo post-pandemia, el año 2022, sí que ha habido un aumento, pero, insisto, más a expensas de la muerte violenta que de la muerte natural. En los gráficos de la derecha tienen ustedes la representación de las autopsias por sexo. Nosotros hacemos 74% de muertes en varones versus 26% de muertes en mujeres. Eso en general prácticamente en todas las autopsias, sea muerte natural o muerte violenta. Si la mortalidad forense en varones es pues prácticamente 3 veces superior a la de la mujer. Y con respecto al tipo de muerte, ya ven que en el total de los 19 años la muerte violenta fue de un 46% y la muerte natural fue de un 54%. Es decir, nosotros tenemos muchas más muertes naturales que muertes violentas. Pero ahora nos vamos a dedicar concretamente a analizar los últimos 5 años, del año 2018 al año 2022, que es el gráfico que tienen ustedes a su izquierda. Tienen las muertes violentas en azul, las muertes naturales en rojo y el total en verde. Entonces aquí volvemos a ver cómo la mortalidad global subió, como antes de mencionar, el año 2022 un 16%, la mortalidad por muerte natural un 11% y la mortalidad por muerte violenta un 23%. El porcentaje hombre-mujer sigue siendo el mismo, la relación hombre-mujer sigue siendo 3:1, pero ya llama la atención que en estos últimos 5 años la muerte natural ha pasado al 59% versus 41% muerte violenta. Así cada vez estamos teniendo más autopsias por muerte natural y menos autopsias por muerte violenta. Algún año, como luego verán, el 2021 concretamente, ya llegamos al 60% de muertes naturales. Aquí ven la relación en estos años de muerte natural y violenta y ven el año 2021 que la muerte natural llegó al 60.5%. La relación hombre-mujer es la misma, pero también otro dato curioso es que a partir del año 2022 las autopsias en personas por encima de 70 años ya subieron al 32%, así que prácticamente un tercio de las autopsias que nosotros hacemos están en personas por encima de 72 años. Y otra cosa que nos ha llamado mucho la atención, y por eso se los quería mencionar, es el aumento del número de cadáveres que nos llegan en situación de putrefacción. Me refiero a las muertes naturales, que es donde fundamentalmente encontramos este tipo de cadáveres. Ven, desde el año 2018 al año 2022, el año 2020 el 7%, 42%, pero el año 2022 el 9% de todas las autopsias por muerte natural, los cadáveres estaban en putrefacción. Esto, bueno, yo entiendo que es una secuela de la situación de pandemia y pospandemia. La gente cada vez vive más sola, se ha perdido mucho el contacto entre familias y esto hace que las personas, cuando se les echa de menos y aparecen, es porque llevan ya pues varios días fallecidos. Y esto es un problema que estamos viendo
Este año también, en el día de hoy, 30 de junio, es decir, el primer semestre, hoy hemos practicado la autopsia 533 en Sevilla, 533. Y el número de cadáveres en putrefacción está en torno a 30 de 35, es decir, que seguimos con esta misma tónica de personas que viven solas, falta de comunicación, no solo en la ciudad de Sevilla, sino en los pueblos, algo que yo soy nacido en un pueblo pequeño y entonces es algo que cuesta trabajo de entender, ¿no? Que sociedades pequeñas donde yo recuerdo mi madre estaba 5 minutos que no salía a la puerta de la calle y estaban aporreando la puerta a las vecinas preguntando a ver si le había pasado algo, ¿no? Y hoy, pues todo el mundo vive metido en sus casas, todo el mundo vive, incluso familiares, ¿no? Que están próximos, no están próximos, también la dispersión de las familias, los hijos han tenido que ir a buscarse la vida a otros puntos de España, incluso a los extranjeros, y todo esto está haciendo que se genere esta secuela indirecta de la pospandemia, que es el aislamiento social y el aumento de las personas que se encuentran en un estado de putrefacción avanzada. Bueno, y ahora vamos a ver concretamente los orígenes de la muerte cardíaca, de la muerte súbita en estos 5 años. Vemos el grupo de la muerte cardiovascular, que en el año 2022 tiene un aumento de un 7%. Los otros años, bueno, pues más o menos se había mantenido, en 2018 392, 2019 436, el 2020 bajó un poco, 2021 hubo una pequeña subida y en el 2022 un 7%. Pero luego llama la atención la muerte de origen respiratorio, que sí que tiene un aumento de un 13% en el año 2022. La muerte de origen digestivo tiene un aumento del 11%, pero la muerte de origen cerebrovascular tiene una disminución del 22%. Y la muerte infecciosa también tiene una disminución, aunque no son demasiados casos, y también llama la atención que las muertes que nosotros hemos tenido relacionadas con la infección por SARS-CoV-2 han ido aumentando desde el año 2020, 21 y 22 en un 25%. Entonces, estos son datos que ya nos pueden ir un poco situando en la respuesta a la pregunta que a mí se me hizo. Y estos son datos estadísticos nacionales del INE. El INE sacó una nota de prensa justo el martes pasado, el día 27 de junio. Y saca una nota de prensa con los resultados provisionales, que prácticamente van a ser definitivos, de las estadísticas del año 2022. El interés de estos datos es que el INE, por primera vez, ha presentado los datos del año anterior 6 meses antes de hacerlo como se hacía hasta ahora. Las estadísticas del 22 se presentaban al principio del año 2024. Y esto se ha hecho gracias a una colaboración que desde el año 2020 comenzamos a hacer, Institutos de Medicina Legal, Instituto Nacional de Estadística, a través de una aplicación de Internet que se llama IML Web, en la cual nosotros cada día introducimos en esta aplicación todos los datos de las autopsias que vamos haciendo, y esta información las recibe el INE. Y ellos luego las trabajan y las realizan los cálculos, y gracias a esta colaboración se ha podido adelantar la información de la estadística del año 2022 en 6 meses. Bueno, pues vemos, aquí hay una comparativa del año 2018 al 2022, la mortalidad del año 2022 con respecto al 2021 ha aumentado un 2,7%. Las enfermedades isquémicas del corazón, menos 0,6%, las enfermedades cerebrovasculares, menos 1,2%, la insuficiencia cardíaca, más 2,1%, y las enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, 8,5%. Esto referido a la muerte natural. Si nos metemos en lo que es la mortalidad por causas externas, fundamentalmente el suicidio, que es la primera causa de muerte violenta, la primera causa de muerte por causa externa en España, ya desde el año pasado y este año ha vuelto a aumentar, la cifra de suicidios en España ha subido por encima de los 4.000. El año pasado
los suicidios en España fueron 4.093. Nosotros en Sevilla tuvimos en todos estos años, 19 años, el 34% de la muerte violenta está representada por los suicidios. Es la primera causa de muerte violenta, 34%. Y aquí, en la derecha, tienen, sacado también de esta información de hace 3 días del INE, las muertes por enfermedad del sistema circulatorio, 120.000, sistema respiratorio, 42.000, sistema digestivo, 23.000, y por causas externas, 18.000, en la cual están incluidas las cifras de 4.093 del suicidio. Y aquí he hecho una comparación entre los datos nuestros del año 2022 de la muerte súbita cardiovascular y las muertes que aparecen en el sistema por enfermedad del sistema circulatorio en el INE, que como antes mencionaron, 120.572. En la gráfica de la izquierda, que son datos nuestros de Sevilla, tenemos por meses, hombres, mujeres y total, y llama la atención el aumento en los meses de julio y los meses de diciembre. Nosotros venimos notando, y además lo hemos visto estos días recientes con la ola de calor, se produce un aumento terrible de la mortalidad con el calor y, lógicamente, también en época de frío, por que se descompensan patologías cardiorrespiratorias y patologías de otra índole. El número de muertes, como antes mencionaba, es mucho mayor en hombres que en mujeres, pero curiosamente, en la estadística del INE, el número de muertes por enfermedad del sistema circulatorio en mujeres es mayor que en hombres. Entonces, quiere decir que hay una parte importante de la mortalidad en mujeres por enfermedad del sistema circulatorio que no nos llegan a nosotros, porque probablemente tengan suficientes criterios como para que se pueda certificar la defunción. Nosotros hacemos autopsias por muerte violenta o sospechosa de criminalidad, entre las que están incluidas las muertes súbitas y aquellas que no tienen un certificado de defunción. Toda la muerte que es certificada va al registro civil, se inscribe y no tiene ninguna implicación judicial. Bueno, y ahora vamos a pasar a otro tipo de muerte para ver si también nos da alguna respuesta a esta pregunta. Concretamente me voy a referir a las muertes súbitas asociadas a actividad deportiva. En 19 años, 2004 al 2022, que han sido 110 casos en Sevilla y su provincia. Aquí tienen en el gráfico de la izquierda la evolución por años, en azul personas de 1 a 35 años, en rojo personas por encima de 35 años. Ven que la distribución es muy heterogénea, porque ha habido años, por ejemplo, el año 2010, donde se produjeron 11 muertes asociadas a deporte, 6 por encima de 35 y 5 por debajo de 35. Después, el siguiente año con más casos fue el 2017, con 10 casos. Y posteriormente, el 2022, que han sido 8 casos solo afectando a personas por encima de 35 años. El año 2020 se produjeron 7 muertes asociadas a deporte en personas por encima de 35 años. Todos estos 110 casos son varones, no hay ninguna mujer. Y todos menos uno son muertes en actividad física recreacional. Solo hubo un deportista que estaba haciendo entrenamiento de una prueba de competición. Y aquí ven en el gráfico de la derecha, de estos 110 casos que corresponden al 1.7% de todas las muertes súbitas, que tenemos 99% de muerte cardiovascular en población por debajo de 35 años, solo una muerte no cardiovascular, y lo mismo ocurre con la población por encima de 35 años, 99% origen cardiovascular, solo uno de origen no cardiovascular. La tasa de incidencia calculada en muerte súbita asociada al deporte en población de 1 a 35 años es de 0.16 por 100.000 habitantes y años, que es una tasa pues relativamente pequeña y que está dentro de las tasas que se han publicado en otras poblaciones, y la de la tasa por encima de 35 años, mucho mayor, 0.41 por 100.000 habitantes y años.
¿Y cuáles son las causas de muerte asociadas al deporte en estos dos grupos de población? Bueno, a la izquierda tienen las muertes asociadas al deporte de origen cardiovascular, es decir, las 26 porque hemos eliminado una de origen no cardiovascular. Y aquí lo que llama la atención, luego esto se va a repetir con la muerte súbita en población de 1 a 35 años, la primera causa de muerte es la enfermedad coronaria aterosclerótica, 27%. Seguida de las anomalías coronarias, anomalías congénitas, el origen o el trayecto de las coronarias, 11%, miocardiopatía ritmogénica, 11%, miocarditis, 11%, miocardiopatía hipertrófica, 8%, corazón estructuralmente normal, síndrome de la muerte súbita rítmica, 8%, valvulopatía, 8%, y luego, bueno, pues una miscelánea de casos menores. Pero lo que llama la atención es las causas por encima de 35 años. El 85% están producidas por enfermedad coronaria aterosclerótica. 85%. Corazón estructuralmente normal 4%, disección de aorta 3%, miocardiopatía hipertrófica 3%, arritmogénica 1%, valvulopatía, sí, prácticamente nada que ver con la incidencia de la enfermedad coronaria aterosclerótica, tanto en la población por debajo de los 35 como en la población por encima de los 35 años. Y ahora les voy a presentar los datos de la serie de muerte súbita, tanto cardiovascular como no cardiovascular, de 1 a 35 años en 19 años, desde el 2004 hasta el 2022. En azul el total, en rojo las cardiovasculares y en verde las no cardiovasculares. Ustedes ven también hay una diferencia bastante importante de los años. El año 2010 tuvimos 30, 2012 28, 2018 21 y los últimos años pues ha bajado algo, ¿no? 2020 17, 2021 14 y el último año 2022 17. La muerte súbita cardiovascular supone el 78% de la muerte súbita versus 22% la de origen no cardiovascular. Con respecto a la relación hombre-mujer, en el total, el varón corresponde a un 71%, la mujer 29%, sí, prácticamente estamos a un 2 y algo relación hombre-mujer. La cardiovascular corresponde a un 73 versus 27, pero la no cardiovascular, la porcentaje de mujer sube y llega a ser del 40%, es decir, la muerte de origen no cardiovascular en este grupo de edad es superior en la mujer que respecto a la no cardiovascular. Y aquí tenemos por grupos de edad estos mismos casos, 356, y vemos como la muerte súbita cardiovascular es edad dependiente, mientras que la muerte súbita no cardiovascular no es edad dependiente, sino que hay un mayor aumento entre 1 y 5 años y luego se estabiliza, mientras que a partir de los 26 años la muerte de origen cardiovascular sube muchísimo. Estas son las causas de muerte súbita, tanto cardiovascular como no cardiovascular, que son bastante parecidas a las que se veían en las muertes asociadas al deporte, con corazón estructuralmente normal 21, enfermedad coronaria aterosclerótica 21, tromboembolismo pulmonar 12, y en la no cardiovascular lo que predomina es la muerte súbita asociada a la epilepsia. Bueno, y ya para terminar, ¿qué datos podemos sacar? Insisto, con las limitaciones de que estos son datos exclusivamente forenses que están referidos a una provincia de 1.900.000 habitantes. No se ha observado un incremento de la muerte súbita cardíaca en el periodo de pandemia en base a los datos de la autopsia forense. Se ha observado un aumento del 16% de las muertes con intervención forense en el periodo post-pandemia, 2022. Tanto en las naturales, 11%, pero sobre todo las muertes violentas, 23%. Las estadísticas del INE también reflejan un aumento de la mortalidad, 2,7%, en el periodo post-pandemia 2022 con respecto al 2021. En base a ello, creemos que el aumento de la muerte súbita cardíaca en periodo de pandemia no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta los datos forenses. Muchísimas gracias.